Buenas gente linda. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre el posible desastre que será el próximo Mundial. El CUM 2026. 48 equipos, una copa. El Mundial 2026, el más grande de la historia, con 48 equipos y un montón de partidos repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Suena a fiesta total, ¿no? Pero de repente, te enteras de que podría ser un quilombo monumental, con calor que te derrite, narcos armando bardo en México, Trump metido en guerras y un montón de hinchas que no saben si van a poder entrar al país por restricciones migratorias de USA. Por un lado, la FIFA y los gobiernos insisten en que va a ser el mejor mundial de la historia, con inclusión para más países y con infraestructura para manejar todo. Pero si tomamos en cuenta varios factores, el mundial tiene pinta a ser un bodrio, si es que ya no lo es. Comencemos por algo simple, el logo del Mundial 2026 es muy aburrido y simplón. Todo porque FIFA eligió un enfoque ultra minimalista y funcional que prioriza tener un logo práctico por encima de la creatividad o la emoción visual. En lugar de crear un emblema con personalidad, simbolismos culturales de los tres países o algún guiño del evento más importante del fútbol, decidieron poner directamente una foto real del trofeo superpuesta a un 26 apilado verticalmente, con el nombre FIFA al lado y poco más. Eso genera la sensación de algo genérico, abrieron Photoshop, pegaron las imágenes y crearon el logo. Si querían representar a todas las sedes, hubiera sido mejor tomar la idea que se hizo en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 donde mantenían la silueta del trofeo. En 2002, por primera vez FIFA hizo del trofeo el elemento central estilizado, no una foto real, sino una reinterpretación abstracta y artística, y lo combinaron con símbolos de armonía, asimetría y dinamismo inspirados en las culturas de los dos anfitriones. Habría sido mucho más efectivo para lograr un logo unificado, con personalidad y que represente la esencia del torneo sin caer en lo genérico. En Qatar 2022 tenías todo concentrado en un radio relativamente chico. Podías jugar un partido en Doha y al otro día estar en otro estadio a menos de una hora. Era un mundial compacto, cómodo para los jugadores y tenía una mejor movilidad para los hinchas, porque podías ver varios partidos sin moverte demasiado. Ahora en 2026 estamos hablando de tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Y no es que están todos pegaditos. Estamos hablando de vuelos de 5, 6 horas entre sedes. No es lo mismo jugar en Miami y después tener que irte a Vancouver. Para los jugadores, esto puede pesar. Más viajes significa más desgaste. Cambios de clima, cambios de uso horario, más tiempo arriba del avión. No es dramático porque las selecciones viajan en condiciones premium, pero igual el cuerpo lo siente. En un torneo corto donde cada 3 o 4 días jugás algo decisivo, cualquier detalle suma. Por el lado de los hinchas. En Qatar podías instalarte en una ciudad base y listo. En 2026, si tu selección tiene partidos en distintos puntos del mapa, prepárate para gastar en vuelos internos y hoteles. No va a ser un mundial barato ni sencillo de recorrer completo, y eso que solo contemplamos fase de grupos. Por el lado lo económico, ya hablamos del traslado que tiene que hacer el hincha si quiere seguir a su selección. La diferencia entre los precios del Mundial de Qatar 2022 y el Mundial 2026 es bastante grande. Mucha gente incluso dice que va a ser el mundial más caro de la historia para los hinchas. Para darte una idea clara, en Qatar 2022 todavía existían entradas relativamente accesibles. Por ejemplo, en la fase de grupos podías conseguir tickets desde unos $69 y los más caros rondaban $220, dependiendo de la ubicación del asiento. En cambio, para el Mundial 2026 los precios base empiezan cerca de $60, pero la mayoría de las entradas reales de esa fase están más bien entre $150 y más de $600 según el partido y la demanda. La diferencia se vuelve más fuerte cuando miras los partidos importantes. En Qatar 2022, una semifinal podía costar como máximo unos $956. Para 2026, ese mismo tipo de partido podría subir hasta $3.800 en las categorías más altas. Pero el salto más salvaje está en la final. En Qatar, el ticket más caro rondaba los $1.600. En el Mundial 2026, la final puede arrancar alrededor de $2.030 y llegar hasta $6.370 o más dependiendo del asiento.
O sea, aproximadamente 4 veces más caro que en 2022. Y hay varias razones detrás de esto. Primero, el Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá, mercados donde los eventos deportivos suelen tener precios mucho más altos. Segundo, la FIFA está usando un sistema de precios dinámicos, algo parecido a lo que pasa con los pasajes de avión. Si un partido tiene mucha demanda, el precio sube. La organización está apostando más fuerte a los paquetes premium y experiencias VIP, que empujan todo el mercado hacia arriba. El Mundial de 2026 no solo es más caro que el de Qatar en varios partidos, puede costar entre 3 y 4 veces más ir a la cancha. Súmale otros gastos como la comida, la bebida en el estadio, las camisetas oficiales o reventas de las entradas. Encima este mundial podría no tener fanfest oficiales en varias de sus sedes. Ciudades de Estados Unidos revisan o cancelan eventos por el costo de seguridad, logística e infraestructura. Según informó The Athletic, el FanFest previsto en Nueva York / Nueva Jersey fue dado de baja y otras sedes analizan reducir o cambiar el formato. En mercados grandes, los gastos recaen sobre los gobiernos locales y no siempre se cubren con patrocinadores. La FIFA impulsó estos espacios desde Alemania 2006. Desde entonces se repitieron en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En 2026 algunas ciudades mantienen la idea de hacer eventos más chicos o descentralizados. La decisión final dependerá de cada sede en los próximos meses. Primero, pasar de 64 a 104 partidos es un aumento del 62,5% en solo 39 días, del 11 de junio al 19 de julio. Eso significa un promedio de casi 3 partidos por día durante la fase de grupos, que son 72 juegos partidos totales, y picos de 6 partidos el mismo día en fechas clave, como del 24 al 27 de junio. Para el espectador casual o al espectador que quiere ver todos los encuentros, es imposible seguir todos los partidos sin quemarse. En Qatar veíamos 3 a 4 juegos por día, pero en esta edición, vas a tener que elegir entre 5 a 6 opciones diarias, y muchos se van a perder porque no hay forma humana de verlos todos y tampoco es que haya tantos cruces interesantes en la fase de grupos. Con 48 equipos, entran un montón de selecciones que están muy abajo en el ranking FIFA y la fase de grupos se llena de partidos poco atractivos. Por poner un ejemplo, ¿alguien se muere por ver un Qatar versus Suiza o un Austria versus Jordania? Ahora van a ser comunes los 5 a 0, 4 a 0 o partidos donde un equipo defiende con 10 atrás durante los 90 minutos. Toni Kroos lo dijo clarito: con tantos equipos, veremos muchos 5 a 0. La emoción se diluye porque los grandes equipos, Brasil, Argentina, Francia, van a tener grupos más fáciles y predecibles, sin tanto riesgo de eliminación temprana porque también clasifican los 8 mejores terceros. ¿Resultado? Menos tensión en la fase inicial, que es lo que engancha al mundo entero. Por dar un ejemplo, Argentina debutó perdiendo con Arabia en el Mundial de Qatar 2022, llegó con la tensión de ganar su segunda fecha o quedaba eliminada en fase de grupos. Tercero, el impacto en jugadores y el espectáculo. La FIFPro, el sindicato de futbolistas, y las 5 grandes ligas de Europa, llevan años gritando por el calendario saturado. Con 104 partidos, el campeón juega 8 juegos, uno más que antes, pero llegan con una carga de sus equipos después de temporadas de 50, 60 partidos. Súmale el clima hostil en sedes como Miami, Houston o Monterrey, donde ya vimos pausas por tormentas y golpes de calor en el Mundial de Clubes 2025. Esto detiene el show, un partido con pausas largas por rayos o calor hace que se pierda la emoción, y si pasa en una fase decisiva, como en cuartos o semifinal, el partido se puede decidir por azar climático más que por fútbol. FIFA dice que es por desarrollar el fútbol global y dar chance a más países, pero todos sabemos que es por guita. Proyectan ingresos récord, más de 13.000 millones de dólares en el ciclo, con más sponsors, más derechos televisivos y más boletos, aunque carísimos comparados con el mundial anterior, con quejas de fans por extorsión. Esto diluye el prestigio. El mundial ya no es el torneo más exclusivo del planeta con las mejores 32 selecciones. Ahora es un mega evento inflado donde entran demasiados equipos. Sepp Blatter, el expresidente de la FIFA, hasta criticó la distribución de partidos, Estados Unidos con 78 partidos, mientras que México y Canadá solo tendrán 13 partidos cada uno, diciendo que no es en el espíritu del fútbol. Esto lo dijo mientras contaba billetes. No tengo pruebas, pero tampoco dudas que el boludo de Infantino siguió los consejos de Chiqui Matia para hacer este formato para el mundial.
El clima en el mundial será algo a tener en cuenta. Las sedes mundialistas estarán atravesando el verano. La primera edición del Mundial de Clubes sacó a relucir uno de los retos más urgentes: el calor extremo. Muchos partidos se jugaron en ciudades que, durante los meses de junio y julio, presentan las más altas temperaturas de verano en esa parte del mundo. Varias de esas sedes se repiten, pero para el Mundial de Selecciones existe informes como el llamado Campos en Peligro, en inglés, Pitches in Peril, en donde se dice que 10 de las 16 sedes ya superan al menos 3 umbrales de riesgo climático, que incluyen calor extremo, lluvias intensas e inundaciones. En ciudades yanquis como Miami o Houston, el termómetro puede subir a 35 a 40 grados con humedad alta, incluyendo a México, ya que una de sus sedes es Monterrey, que tiene un clima parecido al yanqui, al tener cercanía con Texas. Hay quienes dicen que con techos retráctiles y pausas para hidratarse se arregla, pero te afecta el espectáculo. Y no solo calor. En Nueva York o Boston, lluvias torrenciales pueden inundar todo, y en el sur, huracanes o tormentas con rayos que paran partidos durante horas, como pasó en el Mundial de Clubes del año pasado en Charlotte, donde un Chelsea contra Benfica se demoró 2 horas por descargas eléctricas. En México, la Ciudad de México y Guadalajara son más frescos por la altura, pero igual hay tormentas de tarde que mojan todo. Algunos optimistas piensan que mover horarios a la noche lo soluciona, pero los pesimistas dicen que es una lotería, y que jugadores y hinchas van a sufrir calambres o esperas eternas bajo el sol. En tema seguridad, la cosa se pone complicado. Por el lado de México, por la muerte del Mencho, el jefe del CJNG. Lo bajaron el 22 de febrero en Jalisco, y el cartel respondió con bloqueos, incendios y tiroteos en un montón de estados, incluyendo Guadalajara, donde está el Estadio Akron, donde se albergará 4 partidos de fase de grupos. El gobierno de Sheinbaum dice que fue un logro de la autoridad contra el narco, pero analistas del CSIS avisan que esto puede romper el cartel en pedazos y generar guerras internas que duren meses. Para el Mundial, Guadalajara es sede y epicentro de los acontecimientos sobre el deceso de El Mencho, y hay miedo a que hinchas queden varados en narcobloqueos o en peores situaciones. El Estadio Akron estuvo en el centro de la polémica a finales de 2025, ya que cerca de sus instalaciones, entre 10 a 20 kilómetros, hallaron como 500 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas, en lugares como Las Agujas o Arroyo Hondo. Colectivos de familias de desaparecidos lo denuncian, y aunque el gobierno minimizó la noticia para no manchar la imagen de la sede, medios internacionales lo titularon como un estadio rodeado de cadáveres. Unos dicen que con más soldados se controla, pero otros temen robos masivos, boletos falsos o hasta drones narcos. El gobierno de Alemania solicitó formalmente a la FIFA que se aseguren garantías de seguridad para las sedes mexicanas del Mundial, tras los recientes hechos de violencia registrados en varias regiones de México. Aunque la selección alemana no jugará partidos en suelo mexicano, disputando sus encuentros en ciudades de Estados Unidos y Canadá, el funcionario señaló que la protección de los aficionados alemanes es una prioridad máxima. En estos pedidos de seguridad se le suma la Federación Portuguesa de Fútbol, FPF, que ha emitido un comunicado respecto a su presencia en el partido amistoso que disputará contra México el próximo 28 de marzo, en un homenaje a la reinauguración del mítico Estadio Azteca. El organismo luso ha dejado en el aire su participación al informar de que sigue de forma permanente y atenta a la delicada situación que se vive actualmente en México. Reinaugurar el Estadio Azteca con presencia de CR7 es un sueño, pero si no se dan las condiciones de seguridad, es obvio que la Federación Portuguesa no se va a arriesgar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que el país cuenta con todas las garantías necesarias y que la situación se encuentra controlada. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. Por su parte, el presidente de la FIFA, Infantino, ha expresado públicamente que se mantiene muy tranquilo respecto a la sede mexicana del Mundial, asegurando que el torneo se desarrollará de forma espectacular, pese a las preocupaciones por los episodios violentos recientes. En primer lugar, por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos. Pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total
en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. Dato curioso, pero no menor, el diario Milenio publicó que el Mencho habría conseguido boletos para los partidos de la Copa Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara, con la presunta intención de entregarlos a personas de su círculo cercano. La información también señala que habría adquirido entradas para encuentros en el MetLife Stadium, en Nueva York. Según el medio, los boletos serían destinados a aliados políticos y empresariales. Por parte de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra Irán el 28 de febrero, apuntando a líderes y armamento iraní, eliminando al ayatolá. El señor Naranja ha dado varias explicaciones. Una es que percibía una amenaza inminente de Irán, un ataque que iban a sufrir primero si no actuaban. Otra es que buscaba frenar lo que llaman el avance del programa nuclear iraní y su capacidad balística. Irán respondió lanzando misiles y drones contra objetivos en Israel, bases o presencia militar yanqui en países del Golfo, e incluso se llegó a una situación en la que Irán cerró el estratégico estrecho de Hormuz, por donde pasa una gran parte del petróleo mundial. Qatar fue un país afectado por la situación bélica, y justamente en este país estaba previsto jugarse la finalísima entre Argentina y España el 27 de marzo. La Federación de Fútbol de Qatar decidió suspender todas sus competiciones y partidos hasta nuevo aviso, debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio. Este jueves se llevará a cabo una reunión clave para definir dónde y cuándo se cruzarán los campeones de América y Europa. Como el calendario apremia y el Mundial está a la vuelta de la esquina, se puso en marcha una búsqueda a contrarreloj para hallar una nueva sede. Se rumoreó que Cristiano Ronaldo y su familia habían dejado Arabia por los bombardeos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Spoiler, sigue en Arabia. Después del ataque de Irán contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, ubicada en Riad, misma ciudad en la que vive CR7, todo porque su jet privado registró un viaje de Arabia Saudita a España, después del bombardeo a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Algunos medios internacionales aseguraban que todo se debía a la fatiga muscular que sufrió el portugués durante un partido de la Liga Saudí del 28 de febrero. Es decir, que el viaje, en caso de que haya viajado, fue para someterse a varios exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión. Sin embargo, ya vimos que no viajó ni para exámenes médicos, ni para resguardarse de los ataques. CR7 sigue en Arabia. Al-Nasr acabó con los rumores y publicó una serie de fotografías del entrenamiento del equipo para su siguiente partido del 7 de marzo. Volviendo con el señor Naranja, la administración Trump suspendió indefinidamente el procesamiento de visas de inmigrante, certificado de residencia permanente. Aunque las restricciones son severas, asistir a ver el torneo mundialista es un trámite accesible y varía según el tipo de persona y la categoría de la restricción. Los jugadores y equipos están exentos de la prohibición. Los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y sus familiares podrán ingresar a Estados Unidos para participar en el torneo bajo permisos especiales. Los hinchas o aficionados son tomados como turistas y accederían con la visa turista, B1 o B2, sin problemas. Sin embargo, los ciudadanos de países con prohibición total como Irán o Haití, no podrán obtener visas de turista para asistir a los Juegos en Estados Unidos. Después de revolver toda esta información, pienso que hay mucho hype inflado por parte de la FIFA, pero la realidad pinta fea. El mundial pasó a ser para poca gente adinerada, y ya no para hinchas amantes de este deporte. Pensándolo bien, da un poco de bajón. Un evento que une al mundo podría terminar dividido por guerras, narcos, precios altos y clima loco. ¿Y si al final sale bien y nos sorprende? Pero con menos de 100 días para el pitazo inicial, el evento no transmite nada. No se siente un ambiente mundialista. Es más, todavía no existe un álbum para el mundial porque aún no cerraron las eliminatorias. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué motivo será recordado este mundial? Es más, ¿tendremos mundial tras todos estos acontecimientos? En el Oriente Medio está complicado que las cosas se relajen en el corto plazo. Dale like y suscríbete para que sigamos charlando de temas random. Cuídense y chao. Well, 100 days to go until the kickoff of the greatest FIFA World Cup ever. 3 host countries, 16 host cities, 48
participating teams, national teams, 104 matches in a little bit more than 1 month, in 39 days to be precise. This is history. We'll have 7 million people in the stadiums. We'll have many more millions coming, billions, 6 billion people watching it from home. We'll have debutants. We'll have the usual world champions who will play. But most importantly, we will have the world coming together. And this is probably the most important fact in this particular period of time. We need events, we need occasions to unite the world. And this World Cup will truly unite the entire world around an emotion, around the passion, around football.